¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes, disfrutando de estar reunidos en la presencia de nuestro Señor, sabiendo que Él nos acompaña a cada uno de nosotros y nos ha hecho una gran familia en Cristo. Damos gracias porque el Señor está a cada momento a nuestro lado, nunca nos deja solos, y estamos acompañándonos unos a otros en las oraciones, en la comunión espiritual que tenemos y disfrutamos. Así que damos gracias a Dios por esta gran familia que es la iglesia. Bueno, estamos juntos para escuchar la palabra de Dios, para seguir aprendiendo de nuestro gran Dios, de la palabra que Él nos ha dejado, que de tanta bendición es para nuestra vida. Les comento que ya tenemos un protocolo aquí en la provincia para poder empezar a abrir los templos con personal reducido, digamos, con asistencia de pocas personas, y no es mucho lo que se puede hacer, pero bueno, de acuerdo a las capacidades del templo que tenemos, entre 6 y 7 personas a la vez se puede ingresar, así que ya vamos a estar avisándoles para ver cómo hacemos, a ir reuniéndonos, a orar, a compartir la palabra así de a poquitos, por turnos. Creo que se puede desde las 14 hasta las 20 horas estar asistiendo a los lugares de culto y cumpliendo una serie de medidas en requisitos que establece la provincia, como usar barbijos, alcohol en gel y algunas otras cosas que ya vamos a ir adecuando el salón para poder estar reuniéndonos. Así que bueno, ya les vamos a pasar más información acerca de esto. Estén orando para que esto se pueda ir abriendo mucho más hasta volver a la normalidad y no tengamos más trabas. Les comento también, se está por tratar en el Cámara de Diputados el tema del aborto. Creo que mañana lo van a tratar. Bueno, sigamos orando. Esto también, que la iglesia esté en casa, la obliguen a estar en casa, también tiene un trasfondo espiritual para que el diablo pueda desarrollar su agenda sin que nadie se oponga, sin que nadie levante la voz, sin que nadie se pueda unir en la calle para ir en contra de sus planes malvados, pero nadie puede callar la voz del justo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así que, iglesia, a clamar en contra de las leyes malvadas, en contra de los gobernantes que no se ajustan a las leyes de Dios y quieren atraer la maldición sobre nuestro país. Así que a orar para que Dios tenga misericordia, para que Dios perdone a nuestra nación, perdone a nuestros gobernantes, Dios nos libre de cometer tal impiedad, de atentar contra la vida de los inocentes. Así que a doblar rodillas por ese motivo. Bueno, estuve considerando un versículo que está en un salmo, y este salmo dice lo siguiente, dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Y bueno, hay muchas cosas para aprender en la vida, pero qué interesante lo que dice: vengan, hijos míos, voy a enseñarles el temor del Señor. Y en la versión Dios habla hoy, dice: voy a enseñarles a honrar al Señor. Y estaba pensando un poco en esto, lo que significa aprender a temer al Señor, aprender a honrar al Señor. De entrada, lo que puedo discernir es que no sabemos honrar al Señor. O sea, naturalmente o en el mundo no aprendemos a honrar al Señor. Es algo que se tiene que aprender, un hábito que tenemos que adquirir. ¿Cómo honrar al Señor? Y es que con las buenas intenciones no alcanza. A veces creemos que, bueno, vamos a hacerlo así, total Dios conoce mi corazón, y que con eso es suficiente para agradar al Señor. Y resulta que la palabra de Dios enseña que no es así. O sea, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios está lleno de compasión y demás,
pero Él es el gran Dios. Yo no puedo acercarme a Él y adorarlo como a mí me parece, honrarlo como a mí me parece, servirle con las ganas que tenga y sin más, sino que tengo que realmente aprender a honrar a este Dios a quien servimos, a este Dios que nos ama tanto. Estaba hablando ayer con un pastor que tiene casi 80 años y le preguntaba por qué no iba más a las reuniones que se hacen para tratar los temas de la ciudad. Los pastores de las iglesias se reúnen una vez por mes a tratar algunos temas y a orar, y él me decía, no voy más porque cuando llegan los pastores se ponen a charlar, charlan, hablan, después empiezan a tratar los temas que hay que tratar, y al último oran y honran al Señor. Y eso, dice, está muy mal. Y yo lo quedé mirando para ver cuál era la respuesta. Y me dice, así no se hace, así no se honra al Señor. Dice, cuando uno llega a una reunión, primero hay que orar a Dios. Segundo, hay que alabar a Dios, honrarle por lo grande y maravilloso que es, declarar su magnificencia, su gloria. Después, abrir la palabra de Dios, que Dios hable primero a través de su palabra, y después tenemos que hablar nosotros. No podemos nosotros hablar antes que Dios. Y uno con su mentalidad acostumbrada a hacer a veces las cosas así nomás, que todo nos parece que está bien hoy, acostumbrado a la informalidad, a pensar que con las buenas intenciones es suficiente y alcanza. Dicen, no es una exageración. Bueno, si total leemos la Biblia todos los días, si la leemos antes o la leemos después, si oramos al principio o oramos al final, es lo mismo. ¿Pero es para Dios lo mismo? Esa es la pregunta. Para nosotros a veces es lo mismo, pero ¿lo es para el Señor? Decía el salmista, vengan, hijos míos, escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. Voy a enseñarles el temor del Señor. Tenemos que aprender a honrar a este Dios que tenemos. Y yo me doy cuenta que el consejo que me da este pastor es tremendo. Es toda la verdad. Yo no puedo juntarme en una reunión y empezar a hablar temas de las cosas de Dios, del reino de Dios. No, Dios tiene que hablar primero. Él tiene que expresarse primero. Yo tengo que orar, invocar su presencia, tengo que alabarle, tengo que honrarle, dejar que Él hable, y después recibiremos la guía de su Santo Espíritu. Y estaba pensando en una historia que está en la Biblia, en Primera Crónicas, capítulo 13, Primera Crónicas 13. Allí tenemos al rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios. No podemos decir que David no amaba a Dios, no podemos decir que David no honraba a Dios, lo adoraba, era conforme al corazón de Dios. Una persona que Dios amaba muchísimo, una persona a la cual Dios le concedió cosas increíbles y bendijo a su descendencia. Inclusive nuestro Salvador, el Señor Jesús, vino a través de la descendencia de David. Allí lo tenemos al rey David, ya después de varios años en el reino. Él decide traer el arca de Dios desde un lugar donde estaba, en una ciudad, traerla a Jerusalén, donde él tenía el palacio y desde allí reinaba. Y dice en Primera Crónicas 13, después David de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y de consultar a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel, si les parece bien, estaba pidiendo consejo, pero ¿a quién le pedía consejo?
a los jefes de 1000, a los jefes de 100 soldados, a los oficiales y al pueblo. Si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. Era un buen sentimiento, una buena intención, era algo loable, admirable, algo de buen corazón. La verdad, dice, es que desde el tiempo de Saúl, ya hacía varios años, no le hemos prestado atención al arca de Dios. Y bueno, si vos te pones a pensar, che, no, es buenísima idea, traigamos el arca. Si el arca, ahí está la presencia de Dios, ahí donde se consulta al Señor, el lugar de adoración, el lugar donde se presenta el sacrificio por la expiación de los pecados. ¿Cómo el arca va a estar allí a kilómetros? El arca tiene que estar aquí con nosotros. ¿Qué les parece? Buenísima idea, dijeron todos, organicemos para traer el arca. Entonces fueron hasta el lugar donde el arca se encontraba, en la casa de Abinadab. Él era encargado de cuidarla. Y dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. Bueno, vamos a hacer lo mejor para el Señor. Vamos a trasladar esto, que todo el pueblo venga, vamos a hacer una gran fiesta, vamos a honrar a Dios de la mejor manera, vamos a hacer una celebración, vamos a ir danzando en su presencia, que la carreta sea nueva, que tengamos todos los cuidados, todos los detalles para honrar y adorar a nuestro Dios. Pero era la manera en que Dios lo quería. Esa era la cuestión. No le habían consultado a Dios, no le habían preguntado a Dios, no habían consultado cómo hacer las cosas. Por eso digo, con la intención no alcanza. El salmista dice, vengan, voy a enseñarles a honrar al Señor, a temer al Señor, al cual servimos. Dice, Usa y Agío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios. Dios iba con el arca. La presencia de Dios, Él había prometido, iba a estar allí con el arca. Dice, danzaban ante Dios con gran entusiasmo. Lo adoraban con todo el corazón. Cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron. Pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. ¿Y qué hubieras hecho vos si el arca de Dios, la presencia de Dios, se está por caer porque los bueyes tropiezan? Y él tenía una gran intención no, el arca no puede caerse allí el arca donde está la presencia de Dios. Entonces él extiende su mano, sostiene el arca para que no caiga por tierra. Y dice entonces, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca. En el mismo pasaje paralelo que está en el libro de 2 Samuel, contando la misma historia, dice, se encendió la ira del Señor por su atrevimiento. Ya de movida estaban haciendo las cosas mal. No habían consultado al Señor. Se habían reunido para hacer algo para Dios, pero no habían consultado al Señor. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan ustedes? A ver qué opinan los jefes, a ver qué opina el pueblo. No es buenísima idea, démosle para adelante. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué la traemos? Y que sea una carreta nueva, que el pueblo tiene que ir adorando y danzando y cantando. Hay que hacer una celebración, porque si Dios va a venir a visitarnos, tenemos que celebrar, tenemos que hacerlo mejor, invertir en eso, dedicarle lo mejor, pongan a personas que guíen la carreta y demás. Las cosas se estaban haciendo mal. Y ellos no sabían cómo honrar al Dios de Israel. ¿Le amaban? Sí, le amaban. ¿Querían respetarlo? Sí, lo querían respetar. Pero no sabían cómo. El salmista dice, vengan, escúchenme, voy a enseñarles cómo honrar al Señor. Usa
tocó el arca. El arca no se podía tocar. Nadie podía tocar el arca. Y dice, por su atrevimiento, allí en su presencia, Dios lo hirió y le quitó la vida. Imagínense estar allí en ese lugar. La música se cortó. Nadie bailó más, nadie cantó más. A todos se le habrá helado la sangre al ver a Usa fulminado en el suelo, con toda la buena intención de hacer las cosas bien, pero no conociendo qué es lo que Dios requería. Al Dios al cual servía, él no conocía en los requerimientos para acercarse a ese gran Dios. Dios dice, por su atrevimiento, él lo fulminó, le quitó la vida, lo hirió allí y Usa partió de esta tierra. David primero se enoja, pero después empieza a sentir temor de Dios y empieza a investigar qué pasó y empieza ahora sí a consultar a Dios, a consultar la palabra de Dios para ver en qué había fallado, pero ya era tarde. Por eso lo que este pastor me dice, miren, no pueden juntarse y empezar a hablar de cómo hacer las cosas para el Señor, de qué necesita la iglesia, de qué necesita la ciudad, primero tiene que hablar Dios, primero hay que honrar a Dios, primero hay que alabar a Dios, hay que orar, hay que leer las escrituras, después hablen ustedes, dice. No pueden empezar a hablar primero ustedes. Y es totalmente acertado. David había hecho lo mismo. Che, ¿cómo hacemos? ¿Qué les parece? Es buena idea esto, ¿no? Sí, espectacular. ¿Quién hubiera dicho que no era bueno traer el arca? Pero no consultaron a Dios. Se consultaron entre ellos y después habrán orado y habrán dicho, Señor, queremos traer tu arca, bendice este deseo. Que todo salga bien, Señor, que la podamos traer sin contratiempos. Bendice esta gran idea que hemos tenido. No hacemos muchas veces así. Programamos, planeamos, hacemos cosas y después decimos, Señor, bendice esta gran idea que tuvimos. El salmista sigue diciéndonos, vengan hijos míos, voy a enseñarles cómo honrar al Señor. Primero se le pide a Dios dirección, primero tiene que hablar Dios, Él tiene que transmitir la idea, su Espíritu Santo tiene que ser el que nos infunde el entendimiento, la idea, el que genera todo lo que vamos a hacer, tiene que ser Él. Yo primero tengo que estar humillado, yo no sé nada, yo no soy nadie. Yo soy un adorador, yo tengo que honrar, tengo que conocer, tengo que consultar, después hablar. A veces hacemos las cosas como mejor nos parece. Y el Señor dice, no, la tienen que hacer como me parece a mí. Entonces David empezó a investigar y se dio cuenta que había hecho las cosas mal. No había leído la Biblia. No había leído primero la Biblia. Porque estaba escrito, allí ustedes estuvieron leyendo todo el libro de Éxodo, como Dios se le presenta al pueblo de Israel y no lo conocían. Y Dios le empieza a decir a Moisés, esto va a ser así, así, así. Y vieron lo minucioso que es todo. Es que la adoración a Dios no es cualquier cosa. El servicio a Dios no es cualquier cosa. Dios le empieza a decir, esto va a ser así, así. Un montón de reglas, un montón de requisitos, un montón de cosas. Y realmente había que prestar atención a todas esas cosas. Dice, cuando hagan el arca, le van a poner unos anillos y van a pasar unas varas de madera bañada en oro. Esas varas van a quedar fijas ahí, nunca se van a sacar del arca, van a estar fijas ahí siempre. Y los levitas, cuando haya que trasladar el arca, solo la pueden trasladar los levitas, agarrándola de las varas, nunca tocando el arca, y cargándola sobre sus hombros, nunca en una carreta. Están cargando con la presencia de Dios. No se podía hacer de cualquier forma, sino solo como Dios lo había establecido. Solo los consagrados al Señor, los levitas, podían cargar con el arca y llevar allí la presencia de Dios al lugar que Él había determinado.
pero nadie podía tocar el arca, no se podía trasladar de otra forma, no se podía trasladar en una carreta. David no había leído la Biblia, entonces no sabía cómo honrar a Dios. ¿Tenía una buena idea? Sí. ¿Tenía buena intención? Sí. ¿Quería hacerlo de la mejor forma? Sí. ¿Lo hacía porque amaba a Dios? Sí. Pero qué mal salieron las cosas. Qué tristeza en ese día, cómo terminó toda esa historia. Dice que luego en el capítulo 15 de Primera Crónicas, versículo 13, dice: entonces David llamó a los sacerdotes. Ahí aprendió. Antes había llamado a los jefes de 1000, a los jefes de 100, al pueblo. Dice: ¿qué les parece a todos ustedes? Ahora dice: llamó a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, y les dijo: la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. No solo porque habían tocado el arca, sino porque no lo habían consultado, porque no la habían transportado los levitas, no habían leído la palabra de Dios, no sabían cómo honrar al Señor, no lo habían transportado sobre los hombros como estaba establecido. Hay un versículo que me encanta en 1 Samuel 15, 22. Allí el rey anterior a David, el rey Saúl, había dicho: pero yo hice la voluntad de Dios. Dios le había mandado destruir a los amalecitas y destruir todo el ganado, todos los bienes, no dejar nada con vida. Y él se mató a toda la gente y se trajo las vacas, las ovejas, todo lo mejor del ganado. Y el profeta Samuel le dice: pecaste. No, pero yo hice la voluntad de Dios. No, pecaste, le dice. No honraste al Señor como Él dijo que hay que honrarlo. Y le dice en el versículo 22 de 1 Samuel 15 que no alcanza con la buena intención, sino que hay que prestar atención. A ver si lo tengo por aquí, espérenme un segundo porque lo borré. 1 Samuel 15, verso 22. Dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. El prestar atención, el obedecer y el prestar atención. No hacer las cosas como a mí me parece, no vivir como a mí me parece. Total, a Dios le va a parecer bien. Como muchas veces el diablo relaja nuestra moralidad, diciendo: no soy tan malo, tampoco hay que ser tan santo, Dios está contento. Eso nos parece a nosotros. Bueno, vamos a hacer algo para el Señor. Bueno, lo hago cuando pueda, lo hago como me salga. ¿Estará bien? Como a veces nuestra mente no está en sintonía con Dios, no estamos entregándonos por completo a nuestro Señor y le estamos dando mucho menos de lo que podríamos, si nos reservamos áreas de nuestra vida y decimos: bueno, más adelante voy a ver, o nos permitimos cosas y las justificamos y creemos que a Dios no le importa. A veces no prestamos bien atención a lo que la palabra de Dios dice y Dios nos pega un tirón de oreja y dice: yo sigo siendo el mismo de ayer. A mí ustedes me tienen que respetar como al pueblo de Israel yo le enseñé que me respete. Hoy estamos en el tiempo de la gracia y gracias a Dios no vamos a caer fulminados como USA. Pero Dios se sigue enojando por las mismas cosas que se enojaba antes. A Dios le siguen gustando las mismas cosas que le gustaban antes. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
que aprendamos a temer al Señor, a honrar al Señor, a darnos cuenta de que Dios debe ser primero en todo. Lo pusimos bien grande allí en la iglesia, Dios primero. Y a veces creemos que si estás segundo es lo mismo, y nunca va a ser lo mismo. Dios nunca se va a acostumbrar a eso. Nunca va a estar contento con ser segundo en nuestra vida. Por eso que aprendamos cada día a honrar al Señor como Él se merece, a darnos cuenta del gran Dios al que servimos, que no podemos acercarnos de cualquier manera o cuando se nos dé la gana, sino que somos siervos, que tenemos que rendirnos a Él, humillarnos ante Él, adorarle cada día, dar lo mejor para Él y hacerlo como a Él le gusta, no como a mí me parece. Prestar atención a la palabra. Dice, prestar atención es mejor que los sacrificios. Prestar atención a lo que Dios dice. Leer, investigar, decir, Señor, háblame, después voy a actuar. No actuar antes de preguntarle. Que podamos honrar cada día mejor a nuestro Dios. Aprendiendo a conocerle, aprendiendo qué le gusta y sirviéndole así de la mejor manera, poniéndolo siempre primero y sabiendo que Él es el gran Dios, a pesar de la intimidad hermosa que tenemos y el privilegio de poder llamarle Padre. Eso no significa que yo voy a olvidar que Él es el gran Dios todopoderoso, el soberano, el que está por encima de todo, y todo el cielo me ve cuando yo entro a la presencia de Dios, y en qué actitud entro, con qué espíritu entro, si me humillo o si voy como si fuera ante cualquiera. No, yo tengo que aprender a honrar a este maravilloso Dios que tengo. Así que David, como decimos, metió la pata allí por ser bien intencionado, pero no bien instruido. Así que aprendamos entonces a temer y a adorar a nuestro Dios. Luego quiero que ustedes estén viendo para el domingo otro pasaje que por ahí nos llama la atención, de cuando David censa al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando David censa al pueblo de Israel? Ahí en Primera Crónicas 21, en Primera Crónica 21 se encuentra ese pasaje, en 2 Samuel 24, en un lugar dice, cuando comienza, dice que el Señor ardió en ira contra Israel e incitó a David a censar al pueblo. Y en Crónicas dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a censar al pueblo. Bueno, ¿qué pasó? En un lado dice que fue el Señor, en el otro dice que fue Satanás. Vamos a investigar en estos días a ver qué pasó. Y las dos cosas son ciertas, le voy adelantando. Pero vamos a ver que se volvió a equivocar David. Vamos a ver por qué Dios esta vez se enoja con Israel. Y usted tiene que tratar de descubrir por qué el Señor se enojó y por qué el diablo pudo incitarlo a hacer esto, que causó después un gran castigo de Dios sobre el pueblo. Así que a trabajar, a leer esos pasajes del censo de Israel, y entonces para que podamos el domingo ya estar en órbita y podamos entender de qué estamos hablando. A ver si ustedes encuentran la respuesta por sus propios medios. Bueno, Dios le bendiga. Vamos a orar a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre Santo y bueno, por amarnos, bendecirnos. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra que tenemos que aprender a honrarte y a temerte. Queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces hacemos las cosas como nos parece a nosotros, en vez de consultarte a ti y esperar tu respuesta, en vez de preguntarte y escuchar a tu espíritu. Señor, pensamos que nuestros pensamientos, Señor, son los mejores. A veces decidimos cosas sobre nuestra vida o sobre los ministerios, Señor, sin esperar tu respuesta, sin esperar, Señor, tus directivas. Así que pedimos perdón, Señor, en esta hora. Que nuestras vidas estén entregadas por completo a ti, que prestemos atención a tu palabra,
que sepamos cómo honrarte a ti, que eres nuestro gran Dios, el soberano de todos los reyes de la tierra, el creador de todo lo que existe, Señor, que sepamos honrarte como tú te mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Nos estamos reencontrando quizás en el templo, en la iglesia, en micro reuniones de a 6 o 7 personas. Y si no, nos vemos el domingo también, si Dios quiere, a través de este medio. Bendiciones y hasta luego.